Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics, el podcast o video podcast, depende de dónde nos estés viendo o escuchando, en el cual les platico un poco sobre escritores, historias de personajes del mundo del cómic, principalmente DC y Marvel, y alguna que otra cosilla que por ahí vaya apareciendo. El día de hoy quiero contarles algo un poco diferente. Llevo 6 años más o menos, subiendo historias a mi canal de Billions TV, en donde les voy compartiendo narraciones de algunos cómics que en lo personal a mí me gustan mucho y que mucha gente a veces no conoce, y que bueno, es como darte un pequeño empujón, ¿no? Para que te animes a comprar la historia y a leerla, porque al final de cuentas no te cuento todo lo que viene ahí, simple y sencillamente saco lo más importante, le quito toda la paja. Y el día de hoy quiero hablarte de uno de estos proyectos que inicié con Los Vengadores y que culminó directamente con el cómic de Civil War. Así que, si quieres saber más, comenzamos. Si nos han seguido y llegaron a este canal de Hablemos de Cómics, seguramente nos conocieron por, ya sea Hablemos de Series, Hablemos de Cine o Billions TV. Si no los conocen, los invito a que vayan a verlos. Billions TV solamente lo encuentran en YouTube. Cuando yo empecé este proyecto, me pareció muy interesante el poder aproximarle a la gente las historias que de repente has escuchado, has oído hablar de ellas, pero en realidad nunca las has tenido en tus manos, nunca las has leído. Y es muy común esto. ¿Por qué? Bueno, pasan varias cosas. Primero, comprar cómics es pues es una rentita, ¿no? Si lo quieres ver así, porque mes a mes, por lo menos 2-3 suscripciones, pues sí te van a salir un poquito caras, ¿no? Y salen de tu presupuesto. Hace muchos años las suscripciones eran baratas, hoy las suscripciones están entre los 80 y los 100 pesos por cómic. Entonces creo yo que pues, es una rentita, ¿no? Sobre todo en idioma inglés. A ver, les hago una aclaración, porque de repente me lo han preguntado en algunos posts de Billions TV, que por qué siempre recomiendo el cómic en inglés y no el cómic en español. Pues hasta tachado de malinchista podría llegar a ser, ¿no? Pero creo yo que es una cuestión muy sencilla. Creo que en esta vida uno tiene que aprender a invertir su dinero en cosas que valgan la pena. Creo que los cómics en español a veces no tienen la calidad suficiente que uno esperaría. Creo que a Televisa le pasó, hoy se llama Smash, tiene un nombre diferente, ¿no? Pero sigue siendo Televisa. Le pasó que hacían malas traducciones. Cuando Grupo Editorial Vida en su momento, en la década del 80, del 90, ¿no? Parte del 2000, que todavía tuvo licencias, le pasaba que hacía buenos trabajos, buenas traducciones y respetaba muy bien la esencia de lo que ahí había. Sin embargo, creo que a Televisa no le pasó así. Ha ido aprendiendo con el paso del tiempo, pero creo que eso, uno, devalúa muchísimo el cómic. Dos, para ellos simple y sencillamente es un producto que tratan de vender en el mercado y no les importa en dónde esté. Tú los puedes encontrar en Walmart. Me parece interesante que los puedas encontrar en Walmart. Sin embargo, la gente que va a Walmart a comprar, pues no va a comprar cómics. Y entonces mientras vas a comprar, los niños los agarran, los ojean, los maltratan. Y pues eso le hace también perder mucho su valor. Creo que en el mundo del coleccionismo, las condiciones ayudan mucho a que esto valga más. Además te quiero decir algo. Televisa saca un tiraje enorme. Cuando a lo mejor en Estados Unidos el tiraje de ciertos cómics fue hasta de cierta manera limitado, pues porque las proyecciones de venta no eran tan amplias. Pero Televisa ya se va con, esto fue un hit, vamos a sacarlo a lo bruto. Y luego te topas, bueno, por lo menos yo lo he visto, que cuando tú vas a recoger los cómics a donde ellos te los están ofreciendo, ¿sí? Donde los tienen, pues los tienen a veces hasta tirados en el piso. Y el que me diga que no, pues nunca has ido a ver cómo está ese desmadre. A mí la neta eso no me gusta. Hace que se demerite mucho el valor. Hay cosas en cómics en español que valen mucho la pena, como las historias donde Spider-Man al escritor y dibujante, no me acuerdo exactamente quién era, no le gustó que mataran a Gwen Stacy, así que prolonga la vida de Gwen Stacy en historias que únicamente se publicaron para México. Eso vale, claro que vale. Pero bueno, eso ya es tema de coleccionismo. Yo soy de los que les gusta más su cómic en inglés, en el idioma original, porque además respeta muchísimo la esencia de los personajes. En las traducciones a veces, así que pasan cosas como Lost in Translation, ¿no? Se pierden cosas en la traducción que de repente son difíciles de comprender.
inclusive hasta en los nombres de las historias. Si ustedes están suscritos al otro canal, verán que yo a veces les pongo nombres que no tienen nada que ver con el nombre que le pusieron en español, porque creo yo que el nombre que yo le estoy poniendo es un poco más ad hoc para que entiendas, ¿no?, de qué va la historia. Me está silbando la nariz, la tengo tapada. Llevo 2 videos grabados, así que de repente mi voz y mi nariz van a estar así como si fuera yo adicto a la coca a cada ratito. Pero bueno, hoy les quiero platicar un poco, ya que me he hecho esta introducción de casi 5 minutos. Les quiero platicar un poco sobre la experiencia de haber contado la historia de Civil War. Bueno, para llegar a la historia de Civil War, bueno, yo comencé en un punto básico de las historias de los Vengadores. ¿Cuál es ese punto básico donde empecé? Es Vengadores separados, Vengadores desunidos, en inglés Avengers Disassemble, que es una historia donde comienza el run de Brian Michael Bendis y prácticamente tenía algunos meses de haber terminado el run de Kurt Busiek, que duró de 1998 aproximadamente al año 2003, 2004, más o menos por ahí. Y lo que hace Brian Michael Bendis es, dice, a ver, sí, de hecho en algún momento voy a cubrir el run de Busiek, porque a mí me parece un run bastante bueno. A mí en lo personal me gusta mucho. Sin embargo, es muy largo. Y todavía los cómics no se trabajaban en historias de 6 números, había como historias de 2 números, 3 números, ¿no? O sea, como que sí te cambia un poquito, y hay historias que son muy largas, como la parte de lo de Kang. Pero bueno, cuando Brian Michael Bendis toma esta historia, dice, vamos a darle un fin a estas historias épicas que Kurt Busiek y el dibujante Pacheco trataron de contar a lo largo de su run. Y bueno, vamos a darle un nuevo significado para los nuevos tiempos. Quiero que te ubiques históricamente en cómo pasó esto. En el año 2001, el 11 de septiembre, sí, yo sé que hay muchos que van a decir, esa mamada qué, ¿no? Pero el 11 de septiembre fue un momento histórico, no solamente para los Estados Unidos, para el mundo entero. De hecho, la forma de viajar en avión cambió por completo. O sea, hoy hay cosas que para ti son normales, como no poder meter una botella de agua, no poder llevar gel, no poder llevar casi cinturón, ¿no? Como en la cárcel, ¿no? En los separos te quitan hasta las agujetas para que no te ahorquen o no ahorques a nadie. Pero antes viajar en avión era una experiencia bien diferente. No había tanta seguridad, ¿no? Todo era como más laxo. El 11 de septiembre cambió todo. Y en Estados Unidos cambiaron muchas cosas. Se instauró la ley patriótica, una ley que, sobre texto del 11 de septiembre, le daba facultades a la autoridad, sobre texto de la seguridad, de invadir tu hogar, detenerte, con el pretexto de la seguridad nacional. Y bueno, hay una máxima que en el mismo cómic de Civil War, déjenme ver si este es el que viene, dice que, palabras más, palabras menos, es una cita de Benjamin Franklin, que dice que un pueblo que premia o prefiere la seguridad sobre la libertad es un pueblo que no merece ni la una ni la otra. Y aunque es una premisa que a lo mejor tú dices, qué mamada es eso, ¿no? Pues en realidad es una premisa bastante dura en un sentido político. ¿Qué prefieres? ¿Tus libertades? ¿O que haya un estado totalitario en el cual, sobre pretexto de la seguridad, tus libertades serán coactadas? Es decir, no puedes externar tu opinión de una manera abierta porque pues, estás alterando, ¿no?, la seguridad del Estado. En donde no puedes transitar de manera libre sin que te estén deteniendo en diferentes lugares para revisar qué traes o a dónde vas. Libertad de tránsito. Que no puedas ejercer tu profesión de una manera segura, tranquila, porque primero tenemos que checar si realmente lo que estás haciendo no va a dañar o no sería riesgoso para la nación. Entonces, imagínate, muchas cosas de esas cambiaron. Y entonces Brian Michael Bendis, a partir de que toma la historia, empieza a plotear, es decir, empieza a aventar estas ideas de, bueno, ¿y qué pasaría si el peor enemigo de un superhéroe, como nos lo han venido contando, no fuera un villano? Fuera su mismo gobierno y otros superhéroes. Pero pasa algo muy interesante. Mientras él empieza a plotear esto, en el... ¿cómo se llama? En el escenario de la escritura de los cómics, aparece un escritor que se llama
Mark Millar. Mark Millar es uno de estos escritores de la nueva onda, no vamos a llamarle así, no se llama así obviamente, de la nueva onda británica. Un escritor que estaba haciendo un trabajo muy interesante. Y entonces Marvel dice, vamos a utilizar a Mark Millar, quien ya nos escribió una historia con Wolverine, que era enemigo del Estado y agente de S.H.I.E.L.D. Nosotros ya cubrimos en Billions TV agente del Estado, enemigo del Estado, perdón. Agente de S.H.I.E.L.D. todavía no, porque todavía no tengo las imágenes. Ya tengo la historia, pero no tengo las imágenes. Es algo que nos han pedido mucho la segunda parte. Y es una historia bastante buena de Wolverine. ¿Qué pasaría si utilizaras a Wolverine, que es una máquina de matar? Es un mutante bastante peligroso y el mejor en lo que hace, que es matar, para atacar al Estado y al mismo presidente de los Estados Unidos. De hecho, déjenme contarles, alrededor de todo este rollo de Civil War, se fueron sacando en diferentes historias elementos que iban a ayudar a que Civil War tuviera un sustento fuerte dentro del universo Marvel. Uno de ellos es Wolverine intenta matar al presidente de los Estados Unidos. Un superhéroe, ¿no? Un X-Men, un mutante tratando de matar al presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, tienes un acto que comienza en el cómic de, ¿cómo se llama? Young Avengers. Young Avengers, no Young Avengers. New Warriors, los nuevos guerreros. Un cómic en el cual Scotty Young, que nos encanta por las portadas de niños, de bebés, les recomiendo muchísimo el run que tiene de El Mago de Oz, dibujado y escrito, ploteado por él. Bastante bueno. Difícil de conseguir en números sueltos, pero en TPBs es bastante fácil de conseguir. Y donde le encargan a él, y ahorita les digo quién es el escritor de esa historia. Espérenme tantito. Digo, es importante para conocer esto. Les dije que se llama New Warriors, ¿verdad? Nos cuentan en esta historia de los New Warriors, la historia de Namorita, Speedball y otros héroes que son jóvenes, que son contratados para hacer un reality show. Recordemos que New Warriors, los reality shows en esa época estaban a todo lo que daban en Estados Unidos. Uno de los mejores reality shows y que realmente marcó la pauta para esto es The Real World Seattle de MTV. Es de los mejores reality shows. Si pueden buscar la primera versión de ese reality show, buenísima. Entonces, no me pareció. La neta, me da un poco de flojera estarlo buscando entre los cómics. Bueno, sí, creo que es Scotty Young el que lo escribe. Es una historia de estos jóvenes superhéroes, adolescentes, que en un acto de irresponsabilidad por ser jóvenes, les ofrecen un contrato y entonces andan cazando, ¿no? Literalmente supervillanos por todos lados. Al grado de que llegan y encuentran a unos villanos bastante fuera de su liga. Entre ellos, ¿cómo se llama? Ese sí lo tengo que buscar acá. Es un mutante, espérenme tantito. Ese es Nitro. Se topan con Nitro y una serie de villanos que escaparon en el gran escape que hubo en el nuevo run de Nuevos Vengadores escrito por Brian Michael Bendis y que se estaban escondiendo. Entonces eso hace que estos supervillanos, en su intento de escapar, concretamente Nitro, llega cerca de una escuela, se ve agobiado por todos y decide explotar. Obviamente va a sobrevivir, pero decide explotar y mueren un montón de niños, así como otros sobreviven. Además de esto, también Tony Stark acababa de pasar por un tema mental muy fuerte por el tema de Extremis, que era un experimento con soldados, y pues él acababa de tener una armadura que prácticamente estaba adherida a su cuerpo, ¿no? Como metal, como si fuera un simbionte. Que a lo mejor la historia pareciera ser que no está tan relacionada con esto, pero que luego nos explica mucho de por qué Tony Stark toma esas decisiones tan extrañas. El mismo Capitán América venía de recuperarse de run escrito por Ed Brubaker, en donde él
recuperaba a Bucky, ahora el soldado del invierno, un asesino. Los X-Men venían de este evento de House of M, donde también aparecen los Vengadores, pero es un evento más bien para ponerle orden, ¿no?, a todo lo que es el universo de los X-Men. Hulk Hulk no tenía mucho, que acababa de ser lanzado al espacio. Hulk había tenido un rampage muy cañón en Las Vegas, en donde los Cuatro Fantásticos tuvieron que llegar a detenerlo, y luego los Illuminati, un grupo que después va a aparecer y va a tener una importancia grande en el run de Brian Michael Bendis. Es un grupo de superhéroes que se unen para tomar las decisiones difíciles, ¿no? Nadie se los pidió, pero lo están haciendo. Y parece ser, ¿no?, en esta historia, ¿no?, que es una retrohistoria, dicen que han tomado las decisiones más importantes, entre ellas la de mandar a Hulk al espacio. Y bueno, sin Hulk en la película, que pudiera estar del lado de Capitán América, porque históricamente siempre ha tenido problemas con Bruce Banner, pues entonces le permite tener como mayor margen de holgura al personaje de Iron Man. Entonces todo se fue gestando alrededor para que esta historia pudiera tener un punch muy 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 fuerte. De hecho, en el run de Kurt Busiek de Los Vengadores, un poquito antes, es muy difícil de explicar todo esto, ¿no?, porque son muchas cosas. En el run de Busiek de 1998, poquito antes de esto, Busiek sacó una historia que se llamaba Thunderbolts, que era un grupo de superhéroes, entrecomillado, comandado por el Barón Zemo, y con otros villanos que eran como los nuevos, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó el nombre del grupo de villanos, que son como los 6 siniestros, ¿no? Pero bueno, de los Vengadores. engaña a los Vengadores haciéndose pasar por Patriot. Si mal no recuerdo, ¿es Patriot? Creo que sí. Y pues intentan ser superhéroes, ¿no? Pero pues él tiene un plan, pero luego los villanos que están con él se dan cuenta que es mejor ser superhéroe, etc. Y desde esa época pues tenemos a los Thunderbolts, ¿no?, que después son comandados por Hawkeye. Bueno, Hawkeye murió a manos de la Bruja Escarlata en House of M. La Bruja Escarlata está perdida. Bueno, es todo un caos el universo de Marvel. Pero utilizan a los cómics de manera política, porque tratan de poner en el papel qué pasa cuando un pueblo tiene miedo, ¿sí? Un pueblo está inseguro. El mismo pueblo empieza a tener problemas entre ellos mismos, y de eso es de lo que va esta historia de Civil War. Es una historia que a mí en lo personal me gusta mucho. Mi opinión muy particular, podría poner a Civil War como dentro de los 10 cómics más importantes en la historia de la novela gráfica. Obviamente, en primer lugar, siempre va a estar Watchmen, pero fácil está en el top 10. Fácil, ¿eh? O sea, no les miento, es una historia bastante interesante. Yo sé que ya hubo intentos anteriores a este año, ¿no?, de Civil War, por parte de DC, de hacer una guerra civil entre las diferentes facciones de héroes. O sea, ya platicaremos de ellas en algún momento. Pero esta es la historia que está mejor trabajada. Sobre todo porque se sale del lugar común. Sale del lugar común y no enfrenta a héroes contra villanos. Enfrenta a héroes contra otros héroes que son amigos y que los pone en una situación que va a ser difícil recuperarse con el paso de los años. De hecho, Marvel seguramente se arrepintió de haber hecho esto, porque después, ¿cómo vuelves a juntar a los Vengadores? ¿Cómo vuelves a hacer un equipo de los Vengadores? Pero Brian Michael Bendis tenía una arquitectura, ¿no?, de esta historia para muchos años. Esto comienza en el 2004, Mark Millar escribe Civil War, y esto sigue. De hecho, el run de Michael Bendis acaba en el 2012 más o menos, ¿no? Sí, 2012, porque es el último run en el cual tiene la era de Ultron. Ya llegaré en la narración de cómics y haré estos videos para explicarles. Ahora, esto fue un mega desmadre el poder armarlo. Yo dividí el cómic en 2 partes. La narración del cómic, porque aunque Civil War únicamente son 7 números, ¿sí? 7 números de Civil War corre por más de 7 números. De hecho, si no has tenido oportunidad de ver los videos del canal de Villains TV, chécalo, porque no te vas a encontrar una historia tan completa y tan corta y sintetizada. Porque en la mayoría de los canales yo lo he llegado a ver y te encuentras que nada más cubren el arco principal y después cubren los demás. Hay historias que son insufribles en todo esto, ¿no? Les cuento, ¿no? Civil War son 7 números, pero en esos 7 números es muy importante la participación de Amazing Spider-Man.
Eh, yo lo que hice fue tratar de ir metiendo las historias a como yo vi que se podían ir acomodando para que tuvieran sentido. Creo que entre el número 4 y 5, si mal no recuerdo, se da el conflicto entre Iron Man y Spider-Man, que tú cuando lo ves dices, ¿qué chingos pasó aquí, no? O entre el 3 y el 4, no recuerdo. Se da un conflicto, ¿y es qué pasó? Previo te tendríamos que haber contado la historia de Spider-Man. Por eso también cubrí la historia de Spider-Man y cómo es que se vuelve un nuevo Vengador, cómo es que llega a la Torre de los Vengadores y cómo es que acaba su conflicto con Iron Man y cómo acaba todo después de Civil War. Porque de repente vemos que sí, él agarra y se quita la máscara y todo el mundo lo ve, pero hay toda una historia atrás que hay que entender para poder llegar a ese punto. Tenemos también que los nuevos Vengadores de repente dejan de ser el centro de atención, ¿no? En las historias, pero las historias que se cuentan en los Nuevos Vengadores no todas son importantes de contar. Es importante saber cómo es que Luke Cage se vuelve un renegado. Aquí te lo cuentan en los Nuevos Vengadores. Hay una historia de Iron Man en la cual una persona llega a su oficina y hace explotar la Torre de los Vengadores, ¿no? Es importante porque te hace ver que Iron Man no es intocable como uno pensaría en esta historia. También vemos en estas historias alternas a Civil War cómo es que Iron Man va y convence a los Thunderbolts, que son como el Suicide Squad de DC Comics, cómo los convence y los va a obligar a pelear con él porque se ve sobrepasado por un grupo minoritario de héroes que pelean por la libertad. También tenemos la parte de Wolverine. Esa no la he cubierto porque primero quiero acabar la parte de Enemigo del Estado, Agente de S.H.I.E.L.D., cubrir un poquito más de esas historias de esa época para poder llegar a Wolverine, Civil War, que es donde va a buscar a Nitro. Eso no lo cubrí porque es una historia totalmente aparte. ¿Qué otra cosa cubrí por acá? Black Panther. A mí me parece que Black Panther es una de esas historias que de repente no se toman como tan... Son tie-ins, pero como que la gente dice, Black Panther. Esta historia de Black Panther es importantísima porque te explica muchísimo de cómo es que él se alía con el Capitán América y cómo es que él va a jugar un papel importantísimo dentro de esta historia, pero de repente no se cubre. También está la parte de los X-Men con Bishop. Esa no la cubrí porque en realidad no afecta tanto la historia, pero es una historia muy grande, muy fuerte de cubrir. Entonces me llevó un buen rato el poder cubrir estas historias. Fácil han de ser, yo creo que de Civil War, si tú quisieras comprar la historia completa de Civil War o estos famosos ómnibus donde vienen todo recopilado, ¿no? Para que tú lo vayas entendiendo, fácil deben de ser unos 150, 170 cómics, más o menos, ¿no? Entonces sí es una chamba estarte leyendo todo esto. A mí en lo personal me encanta, ¿no? Yo me puedo sentar y leer mis cómics y seguirme. Pero me gusta mucho que las historias que estoy contando en Billions TV tengan sentido. ¿A qué me refiero con que tengan sentido? Sean historias que te permitan entender qué es lo que está pasando de inicio a fin. A mí por eso me gustó mucho Black Panther. Me gustó mucho Black Panther porque es meterte en la historia de... ellos se casaron, hubo una boda a la cual asistieron Capitán América y Iron Man, pero como Wakanda es un territorio neutro se tuvieron que comportar, pero los ves comportándose de otra manera. O sea, estas historias alrededor de repente sí aportan, hay otras que la neta no la aportan, porque me eché todas, y hay otras que de veras no aportan nada. Pero es importante para la creación de esto. Civil War es un evento de Marvel que realmente es un antes y un después. De hecho, como les decía, del año 2006 a estas épocas, o sea, recientemente acabamos de ver otra vez a los Vengadores, vamos a llamarle originales, nuevamente reunidos, ¿no? A esta trinidad, como se le llama dentro de Marvel, a Thor, Capitán América y Iron Man nuevamente unidos, porque previo a eso no los habíamos podido ver otra vez bien reunidos. Hubo un intento con Jonathan Hickman de unirlos, pero por diferentes eventos que se fueron atravesando en su run, estos personajes de repente se vieron diezmados, ¿no? O sea, de repente Thor ya no era Thor, ya era Jane Foster, y entonces, o sea, muchas cosas que quisieron cambiar en el universo no permitieron tener este equipo integrado. Hasta ahora en el run de Jason Aaron es que los volvemos a ver. O sea, imagínate la trascendencia de lo que hizo Brian Michael Bendis y Mark Millar en Civil War y en el run de los Nuevos Vengadores y los Mighty Avengers, que hizo que el equipo no volviera a estar reunido por muchos años. Estamos hablando del año 2006 al año 2022, pues échale cuentas cuánto tiempo fue. La neta es que esto de ponerme a revisar las historias y tratar de armarlas, ¿no? Y armar los playlists para que tú vayas viendo cómo esto va teniendo sentido, me ha gustado mucho. Creo que es una experiencia bastante interesante.
No se lo recomiendo a cualquiera porque de verdad es meterte a leerle, meterle a estudiar, porque lo fácil sería agarrar y entrar a los diferentes canales que intentan hacer esto, ¿no? Y digo intentan porque de repente los ves y dices como que les falta mucho. Pero te ayuda muchísimo, no contaminarte con eso para poder armar historias. De hecho, si ustedes entran a Billions TV van a ver que hay gente que me comenta, oye, esto no es, por ejemplo, en el colectivo hay un comentario que dice en House of M, donde yo les digo que la fuerza del Fénix la vamos a volver a ver hasta Avengers vs X-Men. Me dicen, no, lo vamos a volver a ver en Nuevos Vengadores en el colectivo. Y sí es cierto, son detalles que se te llegan a ir porque a lo mejor no tienes todas las ideas presentes. Si vieran mi iPad, está lleno de notas de todas las cosas que hay que tener en cuenta y datos que de repente les pongo un hashtag, ¿no? Para que de repente, mira, este dato era importante, ¿no? Y empezarlo a comentar. Es importante en la historia de Civil War que Hulk no esté, porque Hulk tiene una historia paralela que es Planeta Hulk, que ya tenemos la primera parte. Pero no conté la segunda parte, ¿por qué? Porque tenía que acabar Civil War y tenía que dejar todas las historias de los personajes bien cerraditas. Lo van a ver, hay un nuevo video que va a salir próximamente donde se cierran estas historias de los personajes y vemos qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos. Y de ahí volvemos a Spider-Man, Nuevos Vengadores, Mighty Avengers, vamos a contar la historia del Capitán América y la historia de Hulk. Porque la pura historia de Hulk, de Planeta Hulk, tiene mucho que ver con lo que le va a pasar a Iron Man y cómo Iron Man va a ir perdiendo credibilidad. Pero bueno, o sea, la idea era contarles un poco cómo se armó todo esto, porque me parece así como interesante la historia que hay detrás de los armados de esos videos. Hay veces que me escriben y, oye, la segunda parte. Y sí, ahí va la segunda parte, ¿no? Ahorita me están presionando con la segunda parte de Night Quest, no. Sí, Night Quest, que es el de Azrael. Su madre, pero es que créanme que hay demasiadas cosas que quitarle a esa historia, hay demasiada paja, ¿no? Ahorita estoy atoradísimo con la segunda parte, porque estoy tratando de sintetizar lo más posible la historia del Batman de Azrael con Catwoman, que es una historia neurálgica porque va a marcar el tono de muchas otras cosas, pero es una historia, su madre, difícil de contar porque de repente está como de hueva. Pero bueno, se tiene que contar para seguir avanzando y después llegar a Prodigal, ¿no? Y seguir avanzando mientras he estado escribiendo otras cosas, porque de verdad cuesta mucho trabajo. Pero créanme que lo hago con la mejor de las intenciones. Hay gente que ha criticado mucho mi canal y me dice que no haga yo eso porque no fomento la compra. Al contrario, yo creo que uno se anima más a comprar cuando alguien te puede dar un pequeño empujoncito y tú ya dices, mira, me interesa, quiero leerla porque hay cosas que no estoy contando para no arruinarte por completo la experiencia. Bueno, eso es un primer video que quiero hacer de esta manera. Espero les haya gustado. Ya vieron que hablamos un poco en los videos anteriores sobre los escritores de los cómics. Creo que en un segundo intento, en un siguiente video, perdón, voy a hablar un poquito de los dibujantes. El otro día, mi esposa me estaba haciendo el ejercicio de, oye, ¿a poco sí puede reconocer al dibujante nomás viéndolo? Creo que algunos sí. Ya de repente como que te vas volviendo, ¿no? Pudo haber sido Swan, pero también tiene como que el estilo a lo mejor de Dan Jorgens, ¿no? O Dan Jorgens con Norm Rapmund, ¿no? Que de repente son como muy similares porque Rapmund imita mucho lo que hace Dan Jorgens, etc. Pero me parece muy interesante, pero ese va a ser únicamente un episodio para YouTube porque pues sí se necesitan ver las imágenes, más allá de escucharlo. También lo voy a subir, pero creo que vale más la pena verlo en YouTube. Les agradezco mucho, espero les haya gustado el episodio para contar esta pequeña historia sobre cómo armo lo de las narraciones. Y pues en otra ocasión les contaré algo más, les contaré un poquito sobre qué cosas te debes de fijar cuando compras un cómic. Porque déjenme decirles algo antes de que me vaya. Aguas. Cada vez nos llegan más a México cómics piratas. Y cuando les digo cómics piratas se ven, parecen, tienen hasta la mancha del café, les falta la hoja, pero cada vez hay más cómics piratas y aguas porque eso puede generar un tema bien difícil en el coleccionismo. Ojo, ya platicaremos un poquito más de eso, pero sí les comento que tengan cuidado. Principalmente yo he visto en eBay cosas bien extrañas, comentarios abajo de siempre antes de comprar, si van a comprar en esas tiendas y no nos compran a nosotros, que están en su derecho perfectamente bien, siempre chequen bien qué es lo que van a comprar, las recomendaciones.
porque si no te puedes topar con una mala experiencia, y son cómics de $500 en adelante. Entonces, ojo, por eso les recomiendo que nos compren a nosotros. Me tardo consiguiendo las cosas porque la neta sí me tarda un poco, pero trato de conseguirlas en el mejor precio. Pero bueno, ya platicaremos un poco más, luego les contaré cómo fue que surgió la idea de la tienda y bueno, a dónde queremos llevar la tienda en el futuro. Llevamos 7 años, este año cumplimos 8, qué emoción. Pero bueno, gracias, nos estamos viendo en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Nos vemos.